Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, según la hora en que nos estén sintonizando. Vamos a iniciar nuestra videoclase del día de hoy, en donde veremos los siguientes temas: modelos atómicos. Comentaremos brevemente el surgimiento de los modelos atómicos desde Demócrito hasta Bohr. En Bohr no terminan los modelos atómicos y comentaremos pues algunos otros, pero de manera muy breve, como el de Sommerfeld. Luego veremos las series espectrales, su importancia porque permitió establecer precisamente el modelo de Bohr, que fue uno de los primeros modelos que, tomando los nuevos conocimientos de la mecánica cuántica inaugurada por Planck, pues pudo describir por lo menos los más sencillos. Veremos que también el modelo de Bohr tiene algunas limitaciones. Y finalmente hablaremos del llamado modelo estándar de partículas. Modelo estándar de partículas es una teoría, precisamente, que viene a sintetizarse en un modelo que trata de explicar toda la variedad de partículas elementales que hasta ahora se han descubierto. Bien, pues vamos a comenzar con el primer tema, referente a los modelos atómicos. Siempre el ser humano ha tratado de explicarse el origen del mundo, del universo, y no solo eso, sino de qué está constituido. Bueno, en Occidente, uno de los primeros en tratar de figurarse cuáles son, vamos a ponerlo entre comillas, los ladrillos que componen el mundo, fue Demócrito de Abdera, y Leucipo. Ellos formaron lo que ahora se conoce como modelo atómico, porque precisamente Demócrito introdujo el concepto de átomo. ¿Qué es un átomo? Bueno, está compuesta por dos términos: a, que significa sin, y tomos, obviamente en griego, significa división. Que habíamos comentado alguna vez que precisamente las enciclopedias se dividen en tomos. Tomos es división. División en temas, en letras, etc. Entonces, Demócrito introduce el concepto de átomo y supone que toda la materia está constituida por estas partículas, vamos a llamarle así, que no se pueden dividir. Es decir, el átomo es como la entidad más pequeña que no es susceptible de dividir como cualquier otra cosa que tengamos. Un pastel, una manzana, una piedra, la podemos triturar, etc. El átomo de Demócrito sería la partícula última, que ya no se puede dividir. Bueno, durante mucho tiempo, pues esto quedó como una idea filosófica, y durante la Edad Media y los tiempos posteriores, pues no se le hizo mucho caso, hasta que, al tratar de explicar las combinaciones de los elementos químicos, se retoma la idea del átomo. Quizá no la idea original de Demócrito, tal como él la concebía, pero sí, digamos, la base para tratar de explicar las reacciones químicas y de alguna forma, especificidad de la materia, que tenía tiene muchos comportamientos que son difíciles de describir. Bueno, el siguiente, que retoma la idea de los átomos, es Dalton. Más o menos en 1803, él propone que grupo de átomos, lo que fueran los átomos, pero por lo menos los constituyentes fundamentales de materia, dan lugar a moléculas. Es decir, la combinación de átomos da lugar a moléculas, y además una concepción interesante es que
Dalton y muchos pensadores contemporáneos empiezan a prefigurar la idea de elemento. Elemento se deriva de elemental, de lo que parten las cosas. Es decir, que en la concepción de ellos hay determinados elementos que sirven de base a todo el conjunto de los materiales que nos rodean. Dalton incluso realizó una clasificación de lo que él consideraba elementos. Algunos sí lo son, otros ya sabemos en la actualidad que son compuestos. Pero la idea central no es tanto que haya errado en algunas sustancias que consideraba él elementos y que ahora sabemos que no lo son, sino en esa idea de que gracias a la combinación de elementos, de átomos, pues se podían dar lugar a compuestos más complejos, y ahí pues se podía explicar toda la diversidad que se observa no solamente en la química, sino en el universo en general. Particularmente, esto fue muy importante para el estudio de los gases. Y bueno, esto también viene un poco relacionado con la concepción atómica de la materia, que fue retomada por Newton. Newton supuso que los elementos fundamentales de la materia eran corpúsculos y que la interacción de esos corpúsculos, como si fueran diminutas canicas, pues explicaban las interacciones del mundo. Idea que también retoma Descartes y de alguna forma le sirve para elaborar su teoría del ímpetus, que ya estudiamos en otras videoclases. Bien, no solamente Demócrito y Dalton fueron los únicos en tratar de formar modelos con el concepto átomo, sino también cuando vino el descubrimiento de la electricidad, pues bueno, los investigadores, los físicos se preguntaron de qué estará compuesta. Helmholtz, un alemán, alrededor de 1881, supuso que la electricidad está compuesta de partículas. Partículas de electricidad, él decía. Stoney llamó a estas partículas, y de aquí se deriva el nombre, electrones. Entonces, esa fue la propuesta del nombre. Pudo haberse ocurrido cualquier otra, pero entonces esas partículas que supuestamente forman la electricidad, se supone que eran electrones. Entonces los físicos, independientemente del nombre, electrón, recordemos que viene de ámbar, electrón, por las propiedades eléctricas que observaban los griegos. Bueno, independientemente del nombre que le hubieran colocado, le pusieron electrones, pues los físicos se dieron a la tarea de tratar de encontrar esa partícula. Bien. Y Thomson encontró que esas partículas en realidad existen y tienen carga negativa. Entonces ya se prefiguraba, o por lo menos se ampliaba un poco, que esas partículas que los investigadores suponían que de la que está compuesta la electricidad, que llamaron electrones, tienen carga negativa. Entonces, esto condujo a Thomson en 1897 no solo a suponer que tienen carga negativa, sino que en realidad Thomson, con un experimento, descubrió a los electrones. Es decir, los electrones pues ya tienen más de 120 años, van a llegar a los 125 años de haber sido descubiertos. Bien, bueno, posteriormente viene el experimento
de Rutherford, pero antes vamos también a recordar algo importante relacionado con los elementos. El ruso Dmitri Mendeleev, al tratar de hacer una clasificación, por eso es que las clasificaciones son muy importantes en la ciencia, en la biología, la zoología, pero también en la física, porque clasificando elementos, en este caso como Mendeleev, pues él descubrió algunos elementos que en su época no habían sido descubiertos. Y bueno, Mendeleev realizó una clasificación de los elementos por su masa atómica y elaboró lo que podríamos decir la primera tabla periódica. Ahora pues es por el número atómico, no por la masa atómica, pero fue un buen intento de clasificación para definir cuáles son precisamente los elementos que dan lugar a todas las combinaciones de la materia que se observan. Bueno, y la idea subyacente entonces es que existen los elementos que ya están agrupados, sabemos, en la tabla periódica. Bien, pero entonces si existen los elementos, y a finales del siglo XIX, pues los físicos tenían evidencia de que sí, hay ciertos elementos que, digamos, no podemos dividir químicamente, sino que son ya la base, pues para todas las combinaciones químicas que vemos. Entonces la idea subyacente en que estos elementos, pues están compuestos de átomos, ¿o de qué? Y entonces el experimento de Thomson, que descubrió los electrones, pues dio un primer indicio de las partículas elementales. La primera partícula elemental descubierta precisamente fue el electrón por Thomson. El electrón, ya sabemos que es básico para el estudio de la electricidad, porque recuerden que como la carga está cuantizada, la carga es igual al número de electrones por una carga base, que es la carga del electrón. Bien, entonces con el descubrimiento de Thomson, pues se encontró la primera partícula elemental. ¿Por qué otra vez el nombre de elemental? Porque al no poderse dividir, pues es como la base, por lo menos del fenómeno de electricidad. Con experimentos posteriores se fueron descubriendo otras partículas. Una de ellas fue Rutherford. Bueno, Thomson pues ya sabía además que los núcleos atómicos tienen carga positiva, y entonces se imaginó que los núcleos atómicos estaban constituidos por partículas positivas y negativas incrustadas. Entonces a este modelo de Thomson se le denominó como budín de pasas. Entonces Thomson, con la evidencia de que los núcleos, porque estuvo investigando con partículas alfa, que ahora sabemos que son núcleos de helio, sin electrones, y al descubrir el electrón, pues supuso que era lo más lógico que el átomo está compuesto con partículas de carga positiva y carga negativa incrustadas. Sin embargo, bueno, en la ciencia pues todo se tiene que comprobar, y alrededor de 1911, Rutherford y algunos colaboradores pues se dieron a la tarea de investigar cómo está compuesto el átomo.
Entonces ya se prefiguraba la idea de un átomo, o sea, un componente fundamental de la materia, y en la idea de Thomson, pues se tenía la carga positiva y negativa en un solo núcleo. Entonces, Rutherford y sus colaboradores tomaron una fuente de rayos alfa, átomos de helio, núcleos de helio, sin carga eléctrica, y lo hicieron pasar por una laminilla de oro. Ellos esperaban que si el átomo tenía la configuración propuesta por Rutherford, como estas partículas tienen carga positiva, pues al atravesarla iba a haber una pequeña dispersión, pero pues más enfocada hacia el centro, porque iba a haber los átomos, pues, fundamentalmente con carga positiva, al llegar cargas positivas, los rayos alfa, pues al encontrarse directamente iban a sufrir una repulsión. Sin embargo, lo que no esperaba Rutherford es que algunas dispersiones eran muy grandes y otras, vamos a decirlo así, rebotaban. En la anécdota dice que, bueno, es como si él hubiera disparado una bala a una hoja de papel y esta hubiera rebotado. Entonces, bueno, esto no lo esperaban. ¿Y cómo se interpretó este resultado? Pues bueno, Rutherford y colaboradores se imaginaron más bien que el núcleo tiene carga positiva y alrededor, recordemos que esta era una laminilla de oro la que se usó, alrededor hay cargas negativas de los electrones. Entonces, por lo tanto, eventualmente, algunas de estas cargas eran repelidas porque pues aquí existía una barrera electrostática, aunque fundamentalmente, bueno, el átomo es lo podemos considerar neutro, pues no son, como se esperaría del modelo de Thomson, cargas positivas aisladas, donde hubiera un gran espacio para pasar, sino que eventualmente pues sufrían esta repulsión. Entonces, con el modelo de Rutherford, el átomo de Thomson pues fue desechado y en su lugar pues quedó un núcleo de carga positiva con partículas negativas, los electrones. Entonces, electrones y estas partículas de carga positiva, ¿qué eran? Bueno, el mismo Rutherford se encargó de demostrar que estas partículas alfa tienen carga positiva y que son, ahora sabemos, núcleos de helio. Entonces, a este núcleo se propuso que está compuesto de partículas con carga positiva, llamadas protones, mientras que los electrones tienen carga negativa. El átomo más simple entonces sería el de hidrógeno, compuesto con un solo protón y un electrón girando, aunque vamos a ver que eso de girando no es muy correcto, porque el átomo en realidad, aunque didácticamente se puede visualizar como un sistema planetario, en realidad pues es más complejo, porque las órbitas están cuantizadas y tienen que ver más con regiones o nubes de probabilidad que con una trayectoria clásica, como la que describe un satélite alrededor de un planeta. Bien, pero entonces al menos ya se prefiguraba una idea más completa, más científica del átomo. Un núcleo de carga positiva formado por partículas denominadas protones
y alrededor uno o varios electrones, uno en el caso del hidrógeno, varios electrones, 2, 3, etcétera, para otros elementos, helio, litio, en fin, alrededor girando. Por lo tanto, pues ya se tenía otra visión del átomo muy distinta a la que había concebido Demócrito y la que incluso tenía Dalton. Entonces apareció el electrón, 1897, luego el protón con los descubrimientos de Rutherford y, bueno, se suponía que el núcleo atómico solo estaba compuesto de protones. Sin embargo, algunos investigadores, al ver que la estructura atómica no correspondía con algunos experimentos que realizaron, pues propusieron que aparte de protones, había otra partícula que formaba el núcleo atómico. Bueno, esa partícula se propuso que fuera el neutrón, que no tiene carga eléctrica y que posteriormente se mostró que la partícula de la masa del neutrón y la del protón son aproximadamente iguales, aunque una de ellas es más grande que la otra. Bueno, pues fue hasta 1932 que Chadwick, realizando experimentos de dispersión, comprueba la existencia del protón. Entonces, ya se sabía entonces, antes de la primera mitad del siglo XX, que el átomo estaba entonces compuesto de tres partículas: los electrones o electrón, el protón y el neutrón. Entonces, la idea de el átomo pues ya había crecido ya se había enriquecido con la existencia de tres partículas. Sin embargo, bueno, esta digamos ya es como la conclusión de un modelo un poco más acabado del átomo. Sin embargo, vamos a ver cuáles fueron los problemas que tuvo que resolver la física para dar lugar a esta concepción del átomo y una primera descripción del átomo más simple, el átomo de hidrógeno, a partir de los estudios de Bohr, que también dio origen a lo que se conoce como modelo atómico de Bohr. Entonces, digamos, esta es la síntesis a la que llegó la física a través de esas investigaciones, pero vamos a detenernos un poco para ver cuál era el contexto de la aparición del átomo de Bohr y con el átomo de Bohr, posteriormente ya este modelo atómico un poco más acabado. Bien. Y para eso pues vamos a ver un poco de los espectros de emisión, de absorción, continuos y de rayas. Los espectros luminosos. Bueno, ya habíamos comentado que al hablar de las propiedades de las ondas, la luz como onda electromagnética, si pasa un rayo de luz blanca a través de un prisma, da lugar a 7 zonas, el espectro visible,
que van del violeta al rojo o del rojo al violeta, según lo quiera uno ver. Entonces, este es un ejemplo de espectro. En este caso, se denomina un espectro continuo de emisión. ¿Y cómo se reconoce? Bueno, porque las franjas son de diferentes colores, son zonas donde hay un color determinado, un color violeta, un color azul, un color verde, amarillo, etcétera, hasta llegar al rojo. Pero pues los físicos descubrieron que ese no es el único tipo de espectros. Hay otros que se forman con solo líneas en diferentes posiciones. A eso se le denomina un espectro de rayas de emisión. Ese es otro tipo de espectros que pues vieron los químicos, los astrónomos al realizar investigaciones, los químicos sobre la materia y los astrónomos sobre estrellas o cuerpos estelares. Viene otro tipo de espectro que se parece al continuo de emisión, con la salvedad de que hay o puede haber zonas oscuras, o vamos a decirlo así, negras, sin ausencia de color. Esto se observó principalmente en la astronomía. Uno de los elementos, vamos a decirlo así, o uno de los colores, parecía haber desaparecido. Más bien, uno de los colores. ¿A qué se debía? Bueno, pues los astrónomos encontraron que, si por ejemplo esta luz procedía de una estrella, pues a lo mejor se topaba en su camino con una nube, materia interestelar, que absorbía ese color como si fuera un filtro. Si pusiera yo en la luz normal un filtro, pues entonces ese filtro, dependiendo del color, va a detener esa radiación y no lo voy a ver en el espectro. Algo similar idearon los astrónomos como explicación, y bueno, este es un espectro continuo de absorción. O sea, una franja de color es absorbida, desaparece. Finalmente, un cuarto tipo de espectro que se presentaba es el siguiente. Entonces viene una fuente luminosa, da lugar a un espectro de rayas de diferentes colores, y una de ellas es negra o ausente. Es parecido a este, pero una de esas rayas está ausente o está de color negro, no aparece, y entonces aquí se le denomina de rayas de absorción. Nuevamente, pues los astrónomos se toparon con esto, y la explicación es que, por ejemplo, si procedía esta fuente de alguna estrella, pues podía toparse, por ejemplo, con una nube de hidrógeno. Entonces, la línea faltante era precisamente la de hidrógeno, la del elemento faltante. Recordemos también que esas líneas, a los químicos y astrónomos, les dan indicio de qué elemento es el que tiene, porque esas líneas espectrales están bien ubicadas, bien caracterizadas en cada uno de esos elementos. Así fue como se descubrió el helio en el Sol, porque esa raya no se había observado al analizar los diferentes elementos en la Tierra. Entonces, 4 tipos de espectros: continuo de emisión, de rayas de emisión,
de rayas y continuo de absorción. Entonces, bueno, los físicos, los astrónomos, los químicos tenían una gran colección de espectros. Los físicos pues no se quedan con las ganas y de inmediato pues tratan de establecer modelos matemáticos. Y obviamente empezaron a estudiar el caso más sencillo o que parecía más sencillo, que es el átomo de hidrógeno. Y entonces cuando analizaron el átomo de hidrógeno, por ejemplo, pues podía ser que una muestra de hidrógeno la calentaran, emite luz y pues da lugar a un espectro. En luz visible, pero también se podía estudiar en ultravioleta, en infrarrojo, etc. Y lo que se dieron cuenta los físicos es que aparecen una serie de líneas que al final se van como estrechando y que caracteriza al átomo de hidrógeno, pues puede ser en el infrarrojo, en la luz visible, en la zona ultravioleta, etc. Y bueno, observando esos patrones, midieron por ejemplo la distancia entre cada separación de líneas y pudieron establecer algo así como una progresión geométrica. Uno de los primeros en establecerla fue Lyman y bueno, otro fue Balmer. Y entonces eso dio lugar a lo que ahora se conoce como series espectrales, en este caso del hidrógeno. Las series espectrales encontraron, bueno, los diferentes investigadores, que el inverso de la longitud de onda es igual a una constante, ahorita vamos a ver cuánto vale esa constante, por paréntesis 1 menos 1 sobre n cuadrada. En este caso, n toma los valores de 2, 3, 4, etc. Entonces, vean la estructura de este modelo matemático, pues parece de una progresión geométrica, y esa progresión pues iba indicando, dando las distancias entre las líneas espectrales. Esta primera serie descubierta fue por Lyman y fue para la zona ultravioleta del espectro. Posteriormente se fueron realizando más investigaciones con el hidrógeno y otra serie descubierta se vio que tenía una estructura similar, solo lo único que cambiaba era la progresión. Si aquí era 1, aquí era 1 sobre 2 al cuadrado menos 1 sobre n al cuadrado, y ahora n empieza en 3, 4, 5. Observen entonces que como que la progresión se va corriendo. Esta es la llamada serie Balmer y también se aplica para el ultravioleta. No fueron las únicas series, sino que había otra más. La siguiente, pues incluso ya esta es fácil adivinar, observando la progresión. Si aquí es 2, pues la siguiente es 3. 1 sobre 3 al cuadrado menos 1 sobre n al cuadrado. Y aquí n empieza en 4, 5, 6, etc. Esa tercera serie de Fatchen es una serie para el infrarrojo. Entonces, pues esto parecía muy simétrico. Una serie más, y hasta la podemos adivinar. 1 sobre lambda es igual a r. 1, si aquí es 3, aquí es 4.
una serie también para el infrarrojo, descubierta por Brackett. Creo que lo escribí mal, Brackett. También para el infrarrojo. Y bueno, finalmente, una serie más para el infrarrojo. Pues ya hasta adivinamos que es 1 sobre lambda igual a R por 1 sobre 5 al cuadrado, 1 sobre n cuadrado. Y aquí ahora n empieza en 6. Perdón, aquí faltaba. Aquí n empieza en 5, 6, 7, etc. Aquí en 6, 7, 8, etc. Y esta serie también para el infrarrojo, descubierta por Font, pues para infrarrojo. Es decir, 5 series espectrales que se vio que tenían un comportamiento como si fuera de una progresión geométrica. Si graficáramos los valores de cualquiera de estas series, primero observaríamos que comienza con una línea, la siguiente, y luego las otras se van estrechando cada vez más por el carácter de la progresión geométrica hasta que tenemos una zona donde las líneas ya son prácticamente indistinguibles. Entonces, bueno, ese modelo, esos modelos empíricamente fueron correctos y vamos a comentar que la constante R es la llamada constante de Rydberg. Esa constante de Rydberg pues, fue encontrada de manera empírica por los primeros investigadores, Lyman y Balmer, y pues tiene un valor de 1.097 por 10 a la 11 metros. Perdón, a las 7 metros. 10 a las 7 metros, ¿sí? Entonces, esa constante es la que interviene en cada una de las series, metros a la menos 1. Bien, entonces esa constante es la que interviene en cada una de las series. Repito, la serie Lyman, la serie Balmer para el ultravioleta, las 3 siguientes para el infrarrojo, la serie Paschen, la serie Brackett y la serie Font, con la constante de Rydberg igual a 1.097 por 10 a la 7 metros a la menos 1. Bien, entonces, este era el panorama que tenía Bohr cuando trató de explicar o de construir un modelo del átomo con no solamente estos conocimientos empíricos, sino con la propuesta de Planck, que recordemos, nos dice que la energía está cuantizada. Bien. Obviamente, si Bohr construía un modelo, pues tenía que ser congruente, por lo menos con estas series espectrales obtenidas de manera empírica a partir del estudio del átomo de hidrógeno. Si no era congruente con esas series espectrales, pues sencillamente el modelo de Bohr hubiera fracasado. Entonces, para explicar Bohr el modelo del átomo, primeramente tuvo que resolver algunos problemas que la física clásica no le dio solución. Uno de ellos es que, bueno, si se estableció, y ya se había establecido desde el modelo de Rutherford, que en una primera aproximación el átomo se puede considerar como un sistema planetario con un electrón girando a su alrededor de un núcleo de carga positiva,
formada por protones, pues según la teoría electromagnética, lo que ya vimos es que cuando una carga positiva o negativa está en movimiento, es decir, tiene una velocidad diferente de cero, pues ¿qué es lo que va a hacer? Pues bueno, va a establecer una corriente eléctrica, pero también uno de los resultados del electromagnetismo es que esta carga, sobre todo cuando cambia de velocidad, es decir, cuando se acelera, cuando la aceleración es distinta de cero, entonces va a emitir energía. Por ejemplo, un electrón que inicialmente esté a una velocidad determinada es súbitamente frenado por un campo eléctrico, entonces este electrón va a disminuir, por ejemplo, su velocidad y va a sufrir una aceleración, o bueno, si la disminuye es una desaceleración. Si por el contrario pasa por una zona en donde su velocidad final sea mayor a su velocidad inicial, entonces el electrón se va a acelerar, va a tener una aceleración o cambio de velocidad positivo. Bueno, pues la teoría electromagnética establecía que una carga que se acelera, entonces emite energía. Y que entonces una carga que estuviera en movimiento, según la teoría clásica, estaría emitiendo energía. Si la órbita fuera exactamente circular, pues a lo mejor su velocidad sería más o menos constante. Pero si fuera una órbita elíptica, como la de los planetas, entonces estaría, aunque fuera ligeramente elíptica, estaría cambiando de velocidad y según la teoría electromagnética, el electrón tendría que estar continuamente, debido a sus cambios de velocidad, emitiendo energía. Esta emisión de energía continua haría que su órbita fuera inestable. Y entonces, como un satélite que se sale de órbita, eventualmente, lo que sucedería con ese electrón es que terminaría, y además, por la diferencia de carga, de signo, terminaría cayendo sobre la carga positiva. Entonces, ni con los conocimientos de electromagnetismo, ni con la fuerza de gravitación, bueno, las leyes de gravitación, se podía explicar entonces por qué el electrón tenía estabilidad, por qué no terminaba cayendo en el núcleo de carga positiva. Bueno, pues estas y otras dificultades Bohr las solucionó de la siguiente manera. Bohr dijo, o estableció más bien, que un electrón se encuentra en su órbita, pues de manera estable. Tiene una velocidad constante, como si fuera una trayectoria circular. Y que solamente cuando cambia de órbita, es decir, a una más elevada o a una menos elevada significa más cerca del núcleo, más elevada, más lejos del núcleo. Entonces, solo en ese caso emite energía. Y esa energía, Bohr toma el trabajo de Planck y dice que es igual a la constante de Planck por la frecuencia. ¿Y qué es más? La diferencia de energías, energía final menos la energía inicial, es decir, la energía inicial, por ejemplo, que puede tener este electrón en esta órbita, cuando salta a esta otra, o viceversa, entonces la diferencia de energías es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Recordemos que la constante de Planck
6.67 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Entonces, Bohr solucionó este problema de por qué el electrón no terminaba cayendo sobre el núcleo, diciendo que solamente cuando el electrón cambia de órbita, emite energía, o ese cambio de energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia de emisión. Por lo tanto, si un electrón salta a una órbita superior o baja a una órbita inferior, va a emitir energía con una determinada frecuencia. Posteriormente, este resultado lo retomaría Einstein para explicar el efecto láser, que bueno, no lo vamos a comentar porque sería salirnos del tema. Entonces, Bohr retoma la teoría de Planck para explicar por qué, en qué condiciones, salto de órbita, el electrón emite energía y que cuando ocupa una órbita, el electrón está estable, como si estuviera girando en una órbita circular perfecta, un satélite, imagínense, perfecto, alrededor de la Tierra, en órbita circular, y que por lo tanto pues no altera su órbita ni cae sobre la Tierra, porque tiene una velocidad constante. Entonces, Bohr también trata de explicar, bueno, más bien explicó, no trató de explicar, por qué estos efectos solamente se ven en el mundo microscópico y no en el mundo macroscópico. Y estableció lo que se conoce como el principio de correspondencia. ¿Qué nos dice el principio de correspondencia? Pues establece que cuando los números cuánticos, nos referimos en este caso a n, número cuántico principal, son grandes, 50, 60, etc., entonces los resultados corresponden, bueno, se vinculan más bien, o son congruentes con la física clásica, o sea, la descripción clásica del movimiento de las partículas. Solamente cuando los números cuánticos son pequeños, entonces sí se ven los efectos microscópicos de la materia que, recordemos, la física clásica no pudo explicar. Entonces, a grandes rasgos, este es el principio de correspondencia. Obviamente su formulación es más compleja, pero lo que nos interesa aquí, en un curso descriptivo de física, pues es nada más entender que este principio lo que establece es, vamos a decirlo así, los límites de la física clásica y los límites de la física cuántica. Es decir, que a determinados números cuánticos, sobre todo los que son muy grandes, pues los resultados son prácticamente los que reporta la física clásica con el movimiento de partículas. Pero cuando los números cuánticos son pequeños, 1, 2, 3, 4, etc., pues entramos al mundo microscópico que tiene otras leyes. Y una de esas leyes es que, pues ya como lo establecimos al principio de la exposición del modelo de Bohr, es que los saltos cuánticos de los electrones en sus órbitas hacen que emita energía de una determinada frecuencia. Bien, el modelo de Bohr también establece, aparte del principio de correspondencia y de la emisión de energía cuando un electrón cambia de órbita, que en las órbitas, que el electrón solamente puede ocupar una serie de órbitas concretas.
dada por los números cuánticos 1, 2, 3, etc. Esto pues choca con los principios de la mecánica clásica. Recordemos, en la Tierra pues puede haber satélites geoestacionarios a 36.000 kilómetros. Puede estar la Luna o está la Luna. Es a una distancia aproximada de 381.000 kilómetros. Poco más, poco menos, dependiendo también de el apogeo o perigeo del satélite terrestre. Bueno, en principio, pues puede haber más órbitas de asteroides, de cometas, etcétera, pues prácticamente casi a cualquier distancia. En los átomos no. Bohr estableció que los electrones ocupan la órbita 1 o la 2 o la 3, pero no pueden ocupar órbitas intermedias o distancias intermedias. Por eso, aquí viene uno de los principios más importantes que se deriva indirectamente de la cuantización de energía, y es que en el modelo de Bohr las órbitas están cuantizadas. Esto implica entonces que los electrones solamente pueden tomar o pueden estar a una determinada distancia del núcleo, no a la que se nos ocurra, no a la que se nos antoje, sino solamente en determinadas órbitas. Y bueno, Bohr encontró que el radio de las órbitas es igual a una constante, que ahora se denomina radio de Bohr, por el número cuántico principal al cuadrado. Por lo tanto, la primera órbita de Bohr, vamos a llamarle esta, R0, que corresponde al número cuántico 1, recuerden que es 1, 2, etc. Esta distancia, después de sus cálculos, Bohr encontró que es igual a 5.29 por 10 a la menos 11 metros. Entonces, a esta distancia se le denomina en su honor radio de Bohr, y es el radio de la primera órbita a la que se encuentra el electrón del núcleo. Obviamente, cuando se propuso este valor, se comparó con el átomo más simple, el de hidrógeno, con un solo electrón, y se vio que había una correspondencia. Por lo tanto, el modelo de Bohr, pues, es adecuado para describir al menos los átomos más simples. Si quisiéramos encontrar la segunda órbita de Bohr, o sea, para el número cuántico 2, entonces tendríamos 2 al cuadrado es 4, es decir, 4 veces el radio de Bohr. Es decir, que en la segunda órbita los electrones están a 4 veces el radio de Bohr. En la tercera sería 3 al cuadrado, 9 por R0. Es decir, en la tercera órbita de Bohr, los electrones están a 9 veces la distancia del radio de Bohr, o de la primera órbita. Bueno, entonces, con la cuantización de las órbitas de los electrones alrededor del átomo y con la explicación de por qué el electrón está estable en su órbita siempre y cuando no salte de órbita, y cuando se da ese salto que emite energía con una determinada frecuencia del átomo, fue que se configuró el átomo de Bohr. Entonces, el átomo de Bohr, ¿en qué se diferencia de, por ejemplo, el modelo de Rutherford? En el modelo de Rutherford, sencillamente, núcleo de carga positiva, con electrones girando alrededor de órbitas.
la precisión que hace Bohr es que no es cualquier órbita, son órbitas cuantizadas. Es decir, solamente el electrón puede ocupar esas órbitas. Entonces, bueno, para la descripción del átomo de hidrógeno, el modelo de Bohr fue adecuado y pues por eso y por muchas de sus contribuciones a la física, Bohr recibió el premio Nobel. Sin embargo, bueno, no pensemos que el átomo de Bohr fue el último modelo acabado en la física, no, sino que pues empezó a tener algunas dificultades, sobre todo cuando se estudiaron átomos y espectros más complejos. El átomo de hidrógeno, como es el más sencillo, pues tiene esa facilidad, esa ventaja de que las descripciones en general pues pueden ser un poco más simples que con otros átomos más complejos. Entonces, también existió límites del modelo de Bohr. Y uno de esos primeros límites es el relativo a que no se puede calcular con este modelo la intensidad de las líneas espectrales. La intensidad Entonces los físicos se dieron cuenta de que hay diferentes espectros y que algunas líneas aparecen más brillosas que otras. Vamos a ponerlo así, esquemáticamente. ¿Por qué? El modelo de Bohr pues no tenía respuesta para esto. Otra dificultad del modelo de Bohr es que no explicó o no explica los dobletes en las líneas espectrales de los metales alcalinos. Sucede que en algunos elementos la línea parece que, aquí está exagerado, que se bifurca, que se divide en dos. El modelo atómico de Bohr pues no tenía explicación para este fenómeno. No fueron los únicos fenómenos que no se pudo describir el modelo de Bohr. Tampoco no explica lo que se conoce como el efecto Zeeman. ¿Qué es el efecto Zeeman? Bueno, sucede que también las rayas espectrales de algunos elementos sufren un desdoblamiento en presencia de campos magnéticos. Eso pues tampoco lo pudo explicar el modelo de Bohr. Y tampoco explica la llamada estructura fina. Bien, en algunas circunstancias las rayas espectrales aparecen otras rayas espectrales a las esperadas. Se conoce como la estructura fina y hasta hay una constante de estructura fina. Y bueno, este fenómeno pues tampoco lo pudo explicar el modelo de Bohr. Por lo tanto, bueno, pues posteriormente vinieron diferentes modelos alternativos como el de Sommerfeld y otros más para pues dar una visión más completa del átomo. Entonces vamos a hacer un comparativo para cerrar este tema de modelos atómicos. Entonces, en el átomo de Rutherford
los electrones giran alrededor del núcleo. En cualquier órbita. Es decir, pues no hay restricción de si lo hacen muy cerca, si lo hacen muy lejos, si lo hacen en una órbita intermedia, etc. Pero en el átomo de Bohr, las órbitas están perfectamente definidas, las órbitas están cuantizadas. Sin embargo, con estudios posteriores se vio que el modelo de pensar al átomo como si fuera un sistema planetario no es correcto. Y modelos posteriores dijeron que más bien son zonas de probabilidad. Entonces, en modelos posteriores, el electrón no gira alrededor del núcleo, sino que puede ser encontrado en una zona o región de probabilidad. Y esto pues tiene que ver con ya el carácter del comportamiento cuántico de la materia. Sucede que todavía en el átomo de Bohr y en el átomo de Rutherford, pues podemos decir, aquí está el electrón. Aquí está el electrón de la segunda órbita, aquí está el electrón de la primera órbita. Pero en los modelos posteriores, con el descubrimiento del principio de incertidumbre, que vamos a ver posteriormente en la siguiente videoclase, pues en realidad lo que establecieron los físicos es que lo único que se puede decir del electrón es que hay una zona de probabilidad donde se encuentra. Y esa zona de probabilidad pues no nos está indicando una partícula puntual. Lo único que nos dice es que en toda esta zona, por ejemplo, está el electrón. Pero no de manera puntual, es decir, uno podría decir, bueno, estar aquí o estar aquí, no. Sino que precisamente como ya en esta concepción de átomos de Sommerfeld para adelante, el electrón ni siquiera es como una bolita, una canica, una partícula redondita. Pues no, más bien lo único que podemos decir es que en esa zona está lo que llamamos electrón. Entonces, bueno, ya es una interpretación pues más compleja, porque aquí es cuando la mecánica cuántica ya se diferencia totalmente de la física clásica, y así como en mecánica decíamos, bueno, ahí va un automóvil, está a tal tiempo en esta posición. En la mecánica cuántica ya no podemos decir que un electrón está exactamente en este lugar, exactamente en este tiempo, porque pues precisamente con el establecimiento de principios como el principio de incertidumbre de Heisenberg, la posición y la velocidad de una partícula, como el electrón, pues no se pueden determinar de manera simultánea. Y lo único, digamos, positivo que podemos decir es que el electrón, lo que sea, esa partícula y como sea, está en toda esta zona o en esta otra, y hay tal porcentaje de probabilidad de encontrarse. Una analogía con nuestro mundo macroscópico, aunque pues, no es muy adecuada quizá, porque ya vimos que el mundo macroscópico tiene sus leyes y el mundo microscópico las suyas,
Es pensar, pues nada más para tratar de entender esto, que pues en los sistemas planetarios es como decir que la Luna o una persona que está girando alrededor de un centro, pues en un momento dado se puede ubicar en un tiempo y en una posición determinada con prácticamente la exactitud que uno quiera. Sin embargo, si nosotros o un planeta nos visualizáramos como el electrón, lo único positivo que podríamos decir es que esa persona, sin saber dónde, está en esta zona. Y esa zona puede ser tan grande como un país. Decimos, yo estoy en México. Bueno, pero en México puede ser Sonora, Chihuahua, etc. Bueno, en la Ciudad de México, pues ya es más precisión. Pues en la zona sur o en la zona oriente, ya es un poco más de precisión. Sin embargo, pues no podríamos saber de toda esta zona exactamente dónde está, porque la mecánica cuántica no lo permite. Lo único que dice es que si ese electrón, esa persona fuera un electrón, pues podría estar en cualquiera de este lado, delimitado por una forma geométrica, nada más. Entonces, bueno, veamos que pues, la mecánica cuántica, pues de plano choca con nuestras concepciones que construimos en la mecánica, en la física clásica, de ubicar con precisión una partícula en una posición a un determinado tiempo. La mecánica cuántica no, y ya por eso se habla de probabilidad. Bien, pues vamos finalmente a comentar un poco del modelo estándar, ya que terminamos con el modelo de Bohr y los modelos posteriores que resultaron de la interpretación probabilística que dio la mecánica cuántica a la física. Entonces retomemos un poco para entender qué es el modelo estándar. Recordemos que empezamos con la concepción de Demócrito, la cual establece que hay átomos que forman todo el conjunto de la materia. Posteriormente, la primera partícula descubierta fue el electrón, allá por 1897. Le siguió el protón, como constituyente básico y con carga positiva del núcleo atómico. Luego fue primero postulada teóricamente su existencia y luego refrendada su existencia de manera experimental el neutrón sin carga eléctrica. Bueno, uno podría decir, hasta ahí ya terminó la construcción del átomo, ¿no? Los físicos, con posteriores experimentos de colisiones de partículas, sobre todo, con experimentos de fisión nuclear, se dieron cuenta de que este pequeñísimo núcleo de partículas pues no reflejaba la totalidad de partículas elementales que existen en el universo. Y posteriormente se fueron descubriendo otras partículas como el neutrino, una partícula que se suponía sin masa, aunque ahora se sabe que algunos neutrinos tienen una masa muy pequeña. Otros, los neutrinos, bueno, tienen como peculiaridad que atraviesan prácticamente toda la materia sin sufrir interacción. Un neutrino, por ejemplo, que mira del espacio, podría atravesar varias veces la Tierra y ni se da cuenta de que existe la Tierra. Solo en condiciones muy especiales son atrapados por la materia. Bueno, al estudiar, por ejemplo, las cascadas de partículas interaccionando con la alta atmósfera, pues descubrieron los físicos que hay otras partículas denominadas muones, y vamos a decirlo, para agravar la situación, se descubrió que también hay antipartículas.
que si hay un electrón con carga negativa, hay una partícula de masa muy similar, pero de carga positiva, y le denominaron positrón, o un electrón positivo. Que también hay un antiprotón, un antineutrón. Entonces, esto dio lugar, el descubrimiento de antipartículas, a la aceptación de que existe también la antimateria. Entonces, bueno, con estas partículas de materia, con las de antimateria, etcétera, pues se fue realizando una gran colección de partículas enorme. Y entonces los físicos trataron de encontrar un modelo para clasificar todas esas partículas y pues bueno, ver en qué situaciones interactúa cada una de ellas o en qué fenómenos aparecen. Y entonces, a partir de esto fue que a lo largo de décadas y aún continúa en construcción, se formó lo que se denomina el modelo estándar. ¿Por qué estándar? Pues para estandarizar todo ese conjunto de partículas y antipartículas que se han ido descubriendo. Y entonces, este modelo, en síntesis, nos dice que existen las siguientes partículas. Por una parte, unas partículas denominadas leptones. Vamos a ver enseguida qué son los leptones. Otra, que son los quarks. Otras más, que se denominan fermiones. Y una más, denominada bosones. ¿De qué se derivan estos nombres aparentemente extraños? Bueno, de Fermi, que fue quien las propuso, y este tipo de partículas, los fermiones, ahorita vamos a ver cuáles son, cumplen el principio de exclusión de Pauli. ¿Qué nos dice el principio de exclusión de Pauli? Pues que una partícula no puede tener sus sus números cuánticos iguales, porque con respecto a otra, porque entonces se trataría de la misma partícula. En síntesis, es lo que dice el principio de exclusión de Pauli. Hay partículas que cumplen ese principio, pero hay partículas como los bosones, que se deriva del físico indio Rabindranath Bose, que propuso su existencia y no cumple dicho principio de exclusión de Pauli. O sea que los bosones, en principio, y aunque digamos choque con nuestro pensamiento cotidiano, sí podrían los bosones ocupar al mismo tiempo el mismo espacio. Entonces, por más paradójico que esto parezca o fantasmal, así se comportan los bosones, no así los fermiones. Ejemplo de los bosones, pues son los fotones, las partículas que forman la luz. Y bueno, pues esto da lugar, pues no solamente a diferentes concepciones y cuestionamientos científicos, sino hasta filosóficos, sobre todo con los bosones. Bien, vamos por último a ver cuáles son las partículas que están clasificadas en el modelo estándar y con el añadido de la última partícula, el bosón de Higgs, que fue descubierto en 2003. Entonces les voy a presentar, ya para terminar, la tabla que se denomina, vamos a ver si se enfoca bien, las 3 generaciones de materia. Entonces ven ahí que hay una serie de cuadritos, como si fuera una tabla periódica, en donde
Por una parte, se dan las partículas que son los fermiones, los quarks, los leptones. Entonces, bueno, vamos a ver si, empezando con estas, U, C, T, D, S y B. Estas partículas son los quarks, U de up, arriba, C de chirp, que digamos traducido sería encanto, T de top, que sería tope o cima, D de down, abajo, S de strange, extraño, y B de bottom, que podemos traducirlo como fondo. Entonces, los físicos se dieron cuenta de que hay 6 quarks, U, C, T, D, S y B, que a su vez forman algunas partículas como los protones y los neutrones. Es decir, protones y neutrones no son partículas elementales en el sentido que se pensaba originalmente, sino que están a su vez constituidas por los quarks. ¿Qué característica tienen los quarks? Que su carga no es entera. O sea, por ejemplo, la carga del electrón es, por ejemplo, -1, la del protón +1, la del quark up, por ejemplo, es de 2/3, la del chirp también de 2/3, pero la del botón, por ejemplo, es de -1/3. Entonces, lo que habíamos dicho, por ejemplo, del principio de cuantización de la carga aplicado a la electricidad, pues a los quarks no se le aplica porque tienen una carga fraccionaria, una carga no entera. ¿Qué otra característica tienen de diferente? Bueno, el spin, pues por ejemplo, es en todos igual a 1/2. Entonces los quarks, repito, son los constituyentes fundamentales de algunas partículas como los protones y los neutrones. Bien, luego viene esta zona de abajo, 1, 2, 3, y hacia abajo, 1, 2, 3, que son los leptones, empezando por aquí, que es el neutrino, omega, omega no, esa que parece B, con el subíndice E, que se denomina neutrino electrónico. Es decir, en algunos procesos donde aparecen colisiones con los electrones, están los neutrinos. Pero hay 3 tipos de neutrinos dependiendo del fenómeno donde aparezca. Hay neutrinos, que sería el siguiente, muónico. El neutrino muónico, aquí tiene una subíndice mu. Y luego viene el neutrino tauónico, o de los tauones, que son otras partículas que aparecen. Entonces hay 3 tipos de neutrinos: tauónico, muónico y electrónico. Y finalmente está dentro de los leptones el clásico, el primero que fue descubierto, la primera partícula, el electrón. Luego seguiríamos con el muón y la partícula tau. Observen que hay una correspondencia. El tau se corresponde, y también es un leptón, con el neutrón tauónico. El muón con el neutrino muónico. Y finalmente el electrón con el neutrino electrónico. Entonces son 6 quarks, 6 leptones, y en la siguiente columna están 4 partículas que son el fotón, luego bajamos el gluón, los bosones Z y W. Bien, si recuerdan, en videoclase del semestre pasado, al hablar de las 4 interacciones fundamentales de la naturaleza, dijimos que la interacción nuclear débil se debe al intercambio de unas partículas que se llaman bosones W+, W-, y el bosón Z.
Esas partículas son bosones porque no cumplen con el principio de exclusión de Pauli. Entonces, hay esas dos partículas que son parte de la interacción nuclear débil que explica, por ejemplo, el decaimiento radiactivo. Luego viene aquí la G, que son los gluones. Estas partículas intervienen en la interacción nuclear fuerte, en los procesos de fisión y de fusión de la materia. Luego viene otro bosón, que es el fotón, que es la partícula que porta la interacción electromagnética. Entonces vean que los bosones son en general, o más bien son las partículas que intervienen en las interacciones. En la gravitacional, el fotón; en la nuclear fuerte, el gluón; en la nuclear débil, los bosones W+, W- y el bosón Z0. Hay otra interacción que nos está faltando, que es la gravitacional. Se supone que la G, el gravitón, es la partícula portadora de la interacción gravitacional. A la fecha, aunque se han descubierto las ondas gravitacionales, el gravitón como tal no se ha descubierto, pero bueno, está propuesto porque dentro del modelo estándar sería la partícula que explica la interacción gravitacional. Bien, y finalmente, si ven aquí una H, ese se denomina el bosón de Higgs, el cual, bueno, tuvo mucho revuelo porque en 2013 se dijo en los medios que era la partícula de Dios. No es tanto que sea la partícula de Dios, sino, bueno, su importancia en la física radica en que se propuso hace más de 40 años por Peter Higgs, por eso lleva su nombre, bosón de Higgs. Y esta partícula tendría que explicar, cuando era una propuesta teórica, por qué algunas partículas elementales tienen masa y por qué otras no. Bueno, el bosón de Higgs fue entonces propuesto para explicar que si una partícula cualquiera interacciona con el bosón de Higgs, es señal de que tiene masa. Pero si esa misma partícula no interacciona con el bosón de Higgs, es que no tiene masa. Y bueno, durante mucho tiempo pues fue una simple especulación, hasta que en 2013, con los experimentos del Gran Colisionador de Hadrones, pues se descubrió que en realidad existe el bosón de Higgs. Entonces, bueno, por eso se les denomina a este cuadro las tres generaciones de materia, porque aquí están los leptones, que son 6, el electrón, el muón, la partícula tau, y sus respectivos neutrinos, electrónico, muónico y tauónico. Están los 6 quarks, el U, el C, el T, el D, el S y el B. Están los cuatro bosones, que son responsables de las interacciones gravitacionales, de las interacciones fundamentales: el gravitón de la gravitacional, el fotón de la electromagnética, el gluón de la interacción nuclear fuerte, y los bosones Z0 y W+ y W- de la interacción nuclear débil. Y finalmente corona este modelo el bosón de Higgs, que explica por qué algunas partículas, cuando interaccionan con él, tienen materia, y aquellas que no interaccionan no tienen materia. Fue muy difícil descubrir el bosón de Higgs porque pues dura una fracción de tiempo mínima que pues ni siquiera con los mejores cronómetros que tenemos cotidianamente podríamos calcular esa duración. Bien, pues entonces aquí está un panorama general de los modelos atómicos que vimos que concluyó con el modelo estándar. Vimos también el modelo de Bohr, los alcances y limitaciones, y sobre todo que el modelo de Bohr pues estuvo sustentado en los descubrimientos de Planck y en los descubrimientos empíricos de las series espectrales. Bien, pues terminamos esta videoclase. Nos vemos hasta la siguiente videoclase, y antes pues vamos a resolver
algunos ejercicios relacionados con este tema. Les agradezco su atención y nos vemos hasta la próxima. Gracias.